Sabemos que el Atlético de Madrid a nivel defensivo no ha tenido los mejores años últimamente y precisamente por eso el Cholo Simeone lo que está buscando es darle una vuelta de tuerca, ajustar mucho la defensa, ya sabéis, con salida y con entradas, que ahora las veremos, porque es necesario para el Cholo Simeone y en realidad para cualquiera que quiera ganar título necesita tener una portería donde se le metan muy pocos goles y sea muy segura, ¿de acuerdo? A nivel de portería no tiene problema, pero sí que es verdad que últimamente no ha tenido, con las lesiones de Jiménez, no ha podido ajustar realmente una defensa. Vamos a ver qué pasa el año que viene, porque está haciendo ajustes y haciendo fichajes que son muy, muy interesantes. Vamos a hablar en este capítulo o en este vídeo de uno, bueno, prácticamente la oficialidad incluso de Fabricio Romano de el Cuti Romero procedente del Tottenham que va a jugar en el Atlético de Madrid este próximo año. Con lo cual ya estaba apuntalando con un tío con experiencia, con un tío que está muy cerca, digamos, aprendiendo cuatro mecanismos que seguramente se le enseñará el Cholo, pero muy cerquita de lo que el Cholo quiere para su equipo, un defensa aguerrido. Todos conocemos al Cuti, lo hemos visto en el Mundial, nos hemos enfrentado a ellos, sabemos lo que es y es muy del estilo del Cholo Simeone, con lo cual sería un gran acierto. Después vamos a ver también a Nahuel Molina, que ha sido una de las cosas o una de las operaciones que ha permitido también realmente el hecho de poder fichar al Cuti. ¿Por qué? Bueno, una operación que, bueno, ha sido relativamente sencilla y que se va a llevar un dinero para poder seguir apuntalando. Ya sabéis que esa posición realmente el Cholo Simeone la tiene bastante bien cubierta, principalmente con Marcos Llorente, ¿de acuerdo? Así que ningún problema en eso. Y después un rechazo absoluto y total, tajante, por Pubil del Atlético de Madrid, que ha rechazado, no te iba a decir que es una oferta, porque te estaría mintiendo, pero sí un coqueteo o una iniciativa que ha podido tener el Arsenal desde Inglaterra para hacerse con los servicios de Pubil. Vamos a verlo todo, vamos a analizarlo todo como es evidente, como es lógico y como es normal en este canal. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido que va más allá de las noticias, dale like, suscribiros, comentar, hypear. Importantísimo para que esta comunidad siga creciendo y sobre todo para que a ti te sigan saliendo este tipo de vídeos. Vamos a empezar con el detonante, digamos, que es la salida de Nahuel Molina que va directamente a la Roma. Firma por 4 temporadas, se incorpora, como aquí veis, información de Samuel Toledo. El lateral derecho se incorpora en una operación que está alrededor de los 17 millones de euros. ¿Vale? Un dinero importante por un jugador que ha estado 4 años en el Atlético de Madrid, que realmente ha atacado más de lo que ha defendido. Ahora veremos algunos de sus números. Y que yo creo que sinceramente había cumplido con la misión o con lo que tenía que hacer en el Atlético de Madrid y era hora de buscar otro objetivo. Aquí lo vemos ya prácticamente, o sea, es oficial por parte de la cuenta del Atlético de Madrid, se va a la Roma. De hecho, ha pasado algo gracioso que Nahuel Molina, antes de que se hiciera oficial por parte de los clubes, lo ha puesto me ha sido en una historia de Instagram o algo de eso, despidiéndose del Atlético de Madrid. Bien, firma por la Roma, como podéis ver, por 4 años, ya sería a los 32 años. ¿Y qué ha dejado en el Atlético de Madrid? Pues en estas temporadas ha dejado 181 partidos jugados con 9 goles a favor y 16 asistencias. Lo que estamos comentando, ¿no? Aquí estáis viendo cómo Marco Llorente ha sentado ya en el carril derecho rojo y blanco como fijo para el Cholo Simeone. Con lo cual, básicamente ya es que no tenía... O sea, era una posición donde se podía permitir que saliera Molina. También tenemos que recordar que en el último año ni siquiera había sido titular, había tenido minutos, pero no había sido especialmente relevante para el Atlético de Madrid, con lo cual son 17 millones que te echa la buchaca y evidentemente te permite hacer operaciones de este estilo. Confirmado, el Cuti Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid. Fabricio Romano también lo ha dicho. Vemos un poco las condiciones que son interesantes. El Cuti Romero será nuevo jugador del equipo rojiblanco. Viene procedente del Tottenham en un traspaso, un traspaso que era un anhelo ya el año pasado del Cholo Simeone, que lo tenía siempre en el punto de mira, ¿no? El año pasado fue muy complicado porque el Tottenham no podía dejarlo salir, no iba a dejarlo salir. Este año, recordemos que tiene contrato todavía, hasta el 2029. Pero ha habido un tema de lesiones, y esto sí que es algo que os voy a comentar después con datos de la rodilla, que en principio es un poco caso de Rodri, no siendo tan grave, pero bueno, en el Mundial
ha trabajado bien, en el Mundial no ha tenido ningún problema, ya lo sabéis, pero sí que es verdad que habría que estar atento porque es una operación que se va a los 40 millones. Fabricio lo ha reconocido y aquí estáis viendo. El Atlético de Madrid paga 40 millones, con lo cual es una cantidad que es importante y que hay que examinar muy bien qué puede pasar al Cuti Romero, jugador de 28 años. El Atlético y el Tottenham se ha cerrado un paquete, se ha cerrado el acuerdo de 40 millones de euros con los diferentes bonos incluidos en la operación. Uno de los centrales más importantes del fútbol europeo, bueno, esto depende de quién se lo pregunte. Y como comentábamos, era una prioridad del Cholo Simeone. El Cuti tiene destino y esto es algo importante, incluso que puede afectar a otras negociaciones, porque como sabéis, el Cuti Romero, y lo dimos aquí además también, tenía unas negociaciones abiertas con el Inter de Milán. Cuti Romero quería salir de Inglaterra, el Tottenham estaba dispuesto a dejarlo salir, las negociaciones eran con el Inter, y por qué era o qué es importante a día de hoy realmente, y es que era una de las posibilidades que si, se hiciera más sencilla la contratación por parte del Real Madrid de Bastoni, central de el Inter de Milán, si el Cuti Romero terminaba llegando a este Inter. En este caso, el Atlético de Madrid se ha adelantado a todo el mundo porque también había oferta, había un tonteo con el Arsenal. El Tottenham se negaba a venderlo a un equipo, digamos, que era de su competencia, que era de la misma Premier. Incluso el Barcelona también decidió no continuar con la operación hace unos días. Ya sabéis que el Fútbol Club Barcelona también está buscando centrales. Incluso se ha hablado también de Laporte, se ha hablado de, por ejemplo, del Cuti Romero. Hay diferentes opciones que está barajando el Fútbol Club Barcelona para el tema del central, ¿de acuerdo? Pero bueno, se han ido cayendo y al final ha terminado decidiendo ir a un sitio donde a él también le apetecía mucho. Él ya ha comentado, el Cuti Romero, me refiero, que quería venir a España, que quería jugar en la Liga Española y al final el Cholo Simeone para los jugadores argentinos siempre tiene un plus. Yo creo que eso es lógico y evidente. Ellos mismos, ¿cómo os diría? Tienen esa misma energía, ¿no? Son cancheros, los argentinos son muy particulares a la hora de jugar, lo viven de una manera muy particular. El Cholo Simeone es clarísimo ejemplo de ello, con lo cual la conexión con un argentino y el Cholo Simeone evidentemente siempre va a ser mucho más sencilla, mucho más sencilla. Con lo cual, ya tenemos mucho más apuntalado el tema de la defensa del Atlético de Madrid, con esa salida de Nahuel Molina y con ese fichaje para la zaga, para el centro de la zaga del Cuti Romero. Y una de las cosas que también era muy importante era Pubil. Pubil, como hemos hablado, era un jugador que, bueno, vino de la Almería, de segunda división, aprendió muy rápido y se ha convertido en uno de los mejores centrales de España. Tenemos que ser claros en esto. Sí que es verdad que no ha podido disputar o no ha disputado minutos en el Mundial, pero ya fue convocado, ha sido convocado, y realmente es que con dos centrales como había Cubarsí y Laporte es realmente, o era realmente difícil poder jugar como titular en esta selección española. Sí que es verdad que Laporte evidentemente ya va teniendo una edad y es muy... Si no hay sorpresas, yo incluso pienso que Pubil estaría por delante de Hausen a la hora de complementar ese centro de la defensa con Cubarsí, por supuesto. Vamos a verlo porque evidentemente, ya sabéis, ha jugado Champions, ahora lo vemos. Mikel Arteta, para que no liarme, Mikel Arteta quedó impactado, aquí lo podéis ver. Mikel Arteta quedó impactado, entrenador del Arsenal, por el rendimiento del club rojo y blanco en la eliminatoria de Champions contra el Arsenal. Y pidió a Andrea Berta, ya sabéis, director deportivo de los Gunners, que interactuara o intentara la ofensiva por este jugador. Y ahora veremos la respuesta del Atlético de Madrid. Pero para que veamos ya el nivel que ya se preveía o que ya se está viendo que puede llegar a tener Pubil. Pubil lo tiene claro, el Atlético de Madrid lo tiene claro, es el presente y también el futuro. Y ese es el plan que quiere seguir el equipo rojo y blanco. Recordemos, coño, que Pubil no era nadie hace nada. Y la oferta o la posibilidad de ser o vivir todo lo que ha vivido con el Mundial y lo que le queda por vivir es por parte del Atlético de Madrid. Creo que lo va a tratar muy bien, le va a hacer o le están hablando ya de hacer una oferta de renovación y ponerlo en un estatus que se ha ganado, sinceramente, con lo cual no va a haber ningún problema y así lo redacta el artículo. Tras la llamada del Arsenal, se ha negado de primera a escuchar ninguna oferta. Pero además el jugador se siente a día de hoy identificado con el proyecto, con el club y con el lugar que la afición ya le ha deparado, ya le ha dado. No ha sido un camino fácil, como hemos comentado, llegó de la Almería de segunda división.
Es decir, el que le dio todas las posibilidades de jugar al máximo nivel, si ser campeón del mundo a día de hoy. Aunque no haya jugado, pero ha sido campeón del mundo, ha estado dentro de esa plantilla, dentro de esos entrenamientos y, bueno, pues dentro de sus posibilidades ha aportado lo máximo posible para que esta selección nos dé esto, la segunda estrella. Con lo cual, entiendo, siendo joven, siendo respetado, viendo el tema del contrato para que siga, bueno, aumentando también a nivel salarial y todo, yo creo que Pubil no va a haber ningún problema. Y ya tienes a el Cuti Romero, tienes a Pubil, tienes a Llorente. Es decir, ya tiene muy apuntalada esta defensa que tanto estaba echando de menos en serio o en bastantes tramos de la Liga, este Atlético de Madrid en temporada pasada, incluido la última, y que yo creo que el Real Madrid y el Cholo Simeone principalmente quiere reforzar y, digamos, olvidarse de esta historia, no preocuparse por la recuperación que pueda ser de Jiménez, que pueda venir o no pueda venir, porque al final estamos viendo que, bueno, que lamentablemente su carrera se está truncando por tema de las lesiones, no es capaz de jugar 2, 3, 4 partidos seguidos y las lesiones cada vez se hacen más largas en el tiempo, con lo cual es hora de pasar página y yo creo que el Cuti Romero es una gran oportunidad con estos matices, la salida de Molina, Llorente en el lateral, Pubil, digamos, sin que no se escuchan ofertas por él. Y el Atlético de Madrid está haciendo un equipo, un buen equipo, yo creo que con Lee arriba, si va a mantener finalmente a Solos, si va a mantener finalmente a Julián. Creo que está haciendo grandes cosas, el Hummel este en el centro del campo. Creo que está haciendo grandes cosas, que se va a ver un Atlético de Madrid que va a ser muy distinto a que en las 10 primeras jornadas de liga ya se le sacaran 15 puntos. Creo que va a ser un equipo que va a competir de verdad con Madrid y con Fútbol Club Barcelona por la liga. Esperemos que sea así porque será mucho más divertido. Decidme vosotros qué pensáis, como siempre en comentarios. Ya sabéis que siempre contesto, siempre intento contestar a todos y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.